Buenas tardes, hermanas. Aquí estamos otra vez con la lección de la mujer sabia. Entonces, agarren sus Biblias, pon el video en pausa para poder comenzar juntos. Y vamos a comenzar con una palabra de oración. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra y lo que podemos aprender a través de ella. Ayúdanos, Señor, a aplicar todas las cosas que estamos aprendiendo en cuanto a la sumisión a nuestras vidas diarias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, la mujer sabia, lección 4, estamos en la segunda parte. Si no has visto la primera parte de la lección, puedes ir y buscar el video en la página web donde hablábamos de la provisión de Dios, la provisión soberana de Dios. Y Dios, en su soberanía, Él envió a Cristo a morir en nuestro lugar, a redimirnos de nuestros pecados. Y como mujeres redimidas, Él tiene un plan y propósito para nuestras vidas. Y esto hemos visto la vez pasada, que su plan es conformarnos a Cristo. Entonces, el plan de Dios, su deseo de Dios es nuestro crecimiento espiritual. Más y más nos conformamos a la imagen de Cristo. Y en esta lección de hoy vamos a ver la necesidad de la sumisión. Entonces, ¿es necesario que seamos sumisos? Sí. ¿Por qué? Dios es nuestra máxima autoridad y Él ha puesto en nuestras vidas otra autoridad. Cuando nos casamos, ponemos el anillo, entonces nuestro esposo viene a ser nuestra autoridad también y es necesario la sumisión. Pero primero vamos a ver en el número 8 del estudio, ¿cuál fue el precio que se pagó para rescatarte del pecado? Bueno, primero de Pedro 1, 18 y 19 nos explica. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros hemos sido rescatados por la sangre de Cristo. Y como dice la Biblia, ¿no? En Juan 1:29, cuando Jesús se acerca al río Jordán, Juan Bautista está ahí bautizando a los que quieren arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Y él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hemos sido rescatados por un precio muy alto. Cristo murió en nuestro lugar porque Él vivió una vida sin pecado y siendo Dios podía dar su vida en rescate de todos. Entonces, ¿qué espera el Redentor de ti como persona redimida? Vamos a ver qué dice 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios me ha creado, Dios me ha dado este cuerpo, Dios me ha dado mi espíritu y yo puedo conocer a Dios íntimamente. Y Él quiere que una vez que yo he sido rescatado del pecado, liberado del pecado, redimido del pecado, que yo le glorifique. ¿En qué cosa? En mi cuerpo, ¿no? En las cosas que estoy haciendo día a día, con esta boca, esta lengua, todo. Y en mi espíritu. Estas dos cosas. Entonces, ¿qué les falta a todas las personas para tomar decisiones, para tomar buenas decisiones? Nos falta algo. Jeremías 10:23 explica un poquito eso. Dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios para poder ordenar nuestros pasos y
eso debemos pedir, que Él nos ayude, porque en sí nosotros, en nuestras propias fuerzas, con nuestros propios pensamientos o los consejos que recibimos de afuera, a veces no sabemos qué hacer. No podemos tomar buenas decisiones. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, cumplir su voluntad, pues debo pedir que Él me ayude a hacerlo. De ahí, pregunta número 10. ¿Qué dice? De acuerdo a Génesis 1:26 y Lucas 4:5 y 6, la independencia de la primera mujer afectó el dominio que ella y su esposo tenían sobre la tierra. ¿Cómo? Ya en Génesis, Dios les había dicho, así, hagamos al hombre a nuestra imagen, dice Dios, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, en toda la creación, ellos tenían el control. Pero vemos en Lucas 4:5 y 6, el diablo está tentando a Jesús y lo lleva a un alto monte y le muestra todos los reinos de la tierra y dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Entonces, ahora vemos a Satanás teniendo el control sobre este mundo y a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué hay tanta maldad? Porque el corriente de este mundo es seguir la senda que les está trazando Satanás en vez de obedecer a Dios. Entonces, la mujer independiente no es algo malo, una mujer independiente, pero acá dice la mujer independiente ¿de qué? Independiente de Dios. Llega a la rebelión y a la terquedad. ¿A qué se compara la obstinación? ¿No? Cuando uno, en vez de tener a Dios en primer lugar, pone a sí mismo en primer lugar, pasa algo. En 1 de Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y Dios estaba hablando a través de Samuel aquí al rey Saúl, que había pecado contra Dios. Y dice, como pecado de adivinación es la rebelión, ¿no? Y a estos que estaban practicando la brujería, quemaron a ellos vivos. Eso era el castigo para alguien que estaba en esas cosas ocultas. Y dice, la obstinación también es como idolatría. Idolatría. Entonces, en vez de tener a Dios en el trono, soberano, guiando, controlando mi vida, cuando yo estoy obstinante, me estoy poniendo encima de Dios, lo que yo quiero, lo que yo pienso y lo que yo voy a decir, yo voy a hacer, y entramos en la rebelión, levantar nuestra mano en contra a Dios y su palabra, porque si Él me dice que debo someterme y no lo hago, estoy en rebelión, ¿ya? Entonces, y algunos de nosotros, y en algunas ocasiones, nosotros somos rebeldes y tercos y obstinantes, y eso va en contra a la palabra de Dios, y tenemos que reconocer nuestras faltas. Entonces, si yo me salgo independiente de Dios o de la autoridad que Dios ha puesto en mi vida, estoy pecando contra Él. Bueno, quizás estás diciendo, ¿por qué tan corto? Yo recién estaba entrando, recién ya me lo estaba gustando. Pero quiero tomar una pausa para reflexionar en esta parte de la necesidad de la sumisión. ¿Por qué? Porque Dios lo manda, y si yo niego a Dios, mi obediencia en esa área, estoy pecando contra Él. Es algo muy serio que a veces lo tomamos a la ligera, pero es hora de reflexionar.
¿no? ¿Y qué podemos decir? De lo que hemos visto, de la palabra ahorita, hemos sido comprados por precio. Cristo derramó su sangre por tus pecados y por mis pecados. Dio su vida en rescate de nosotros. Y es lógico que yo debo entregarme por completo a Él en agradecimiento por lo que Él ha hecho por mí y porque para poder crecer en mi vida espiritual, eso es lo que Dios me pide. Entonces, de los redimidos, Dios espera que le glorifiquemos con nuestros cuerpos y nuestros espíritus. ¿Qué más? Pero tenemos que darnos cuenta también que los no redimidos necesitan primero acudir al único redentor, quien es Cristo. ¿Por qué? Si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador, todavía no has sido rescatado de tus pecados. Estás viviendo según tu propia naturaleza pecaminosa. Y necesitas que Cristo te redime. Él murió por tus pecados. Él te ofrece la salvación gratuitamente. Por su gracia no nos da lo que merecemos. La Biblia nos dice en Juan 6, en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo murió en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados. Y si tú acudes a Él, si tú vienes a Él arrepentido, confesando tus pecados, Él te perdonará. La Biblia nos dice en Romanos 10 que si confesaras con tu boca que Cristo es el Señor y creeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo y puedes ser redimido de tus pecados. Y puede ser que esa es tu gran necesidad hoy. Para tomar buenas decisiones después, debes pedir a Dios que Él te ordena tus pasos. Y quizás esta es tu falta hoy. No estás pidiendo a Dios que ordena tus pasos, que te ayuda a vivir correctamente para poder tomar buenas decisiones. Quizás hay algo en tu vida que no quieres entregar al Señor. Bueno, pues vas a quedarte como la plantita que no tiene alimento, chiquitito, enano en tu crecimiento espiritual, por no entregar todo a Él. Vamos a meditar, ya, reflexionar un momento en eso. Mi pregunta en la primera parte de la lección, o mi reto, era apuntar algunas metas espirituales para este año. ¿Lo has hecho? ¿Has completado tu tarea? Ya, les voy a mostrar una cosa. Aquí tengo yo unos 4 libros y esto es parte de mis metas espirituales para este año. Tú dices, pero ¿libros? ¿Cómo? Bueno, uno es leer en cuanto a tomar buenas decisiones. Tenía un libro acerca de eso que he estado leyendo casi un año. Ya es hora de terminarlo y me está ayudando mucho en la toma de decisiones bíblicas. Otra meta que tengo es escribir un estudio bíblico del libro de Colosenses. Entonces tengo un estudio aquí que me va a ayudar con esto. Tengo otro. Yo quería tomar como un curso de aprender más de la Biblia, porque la Biblia es viva y eficaz y siempre podemos aprender más de la palabra de Dios. Entonces tengo aquí un libro con preguntas para contestar y buscar los versículos de la Biblia e investigar más, estudiar más, meditar en la palabra de Dios este año. Y otro libro que hablaba de cómo ha trabajado Dios en la China. Hace muchos años atrás, una biografía, podemos decir, de un misionero para animarme en mi caminar diario con Dios. Y quiero discipular más, quiero entrenar más a otros para que ellos también puedan compartir la palabra de Dios. Entonces, si no has trazado tus metas, ya hazlo ahorita, terminando la lección. Y de ahí escoges una meta para comenzar, porque si yo apunto 5 metas, quizás no puedo hacer los 5 a la vez. Entonces, mejor escoger uno y comenzar
a tomar los pasos necesarios para lograr esa meta en vez de quedarme con algo escrito en una hoja nomás pensando y no haciendo. Entonces, ejemplo, en este año quiero estudiar más la Biblia. Quizás ese es tu deseo. No has estado estudiando tu Biblia, ni siquiera leyendo tu Biblia. Bueno, quizás comienzas con una lectura diaria y buscas un plan para ayudarte a ser fiel en eso. Puede ser que contactas a tu pastor, a la esposa del pastor, para que te alcancen un estudio bíblico o que hagan contigo un discipulado. Puede ser que escoges un libro de la Biblia para leer poquito a poquito, a solas, estudiando, meditando en la palabra de Dios, o con una amiga. ¿Quieres estudiar juntos? Ya, estudiamos ¿qué tal el libro de Juan? Ya, tú lees el capítulo 1, yo voy a leer el capítulo 1 y apuntar a algunas cosas, lo que Dios me está enseñando. Después nos llamamos por teléfono para comparar, ¿no? Para disfrutar juntos las riquezas de la palabra de Dios. Otra pregunta. ¿Cristo te ha redimido de tus pecados? ¿Le has recibido como tu Señor y Salvador? Porque si tu respuesta es no, eso es lo más importante para ti. Hablamos hoy. Puedes contactarnos a través de la página web para poder hablar de cómo puedes recibir a Cristo como tu Salvador, cómo puedes ser redimido, cómo puedes tener perdón de tus pecados. Y para los que sí son salvos, ¿estás glorificando a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu? ¿O solo estás intentando hacer una de estas cosas? Yo estoy agradando a Dios en mi cuerpo, mis acciones, pero tu corazón, tu mente, Dios pide que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Quién no ama a sí mismo? Entonces, otra pregunta para ti, mujer cristiana. ¿Has sido rebelde, terca y obstinante con Dios o con la autoridad que Dios ha puesto sobre ti? Esas cosas son pecado. Y a reconocer, a darnos cuenta de nuestro pecado, debemos pedir a Dios. ¿Qué cosa? Acá dice, pídele a Dios que Él te ayuda a ordenar tus pasos y comienza desde hoy a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que puede cambiar nosotros de adentro hacia afuera. Esa sería la segunda parte, ¿no? La necesidad de la sumisión a Dios. Y si quieres saber, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo puedo poner en práctica en mi vida? Bueno, no falta la parte 3 de este estudio de la sabiduría, porque queremos ser mujeres sabios para poder agradar a Dios primero con nuestras vidas y para ser de bendición a los demás. Entonces nos vemos pronto para parte 3 de la lección 4.